Y esto queda grabado, ¿cierto que sí, Claudia? Sí, queda grabado. Sí, profesor. Qué bueno. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas lo que yo vengo buscando es tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, viento en la sierra. Tienes micrófono cerrado. Yo ya abrí. Ya lo abrí. Listo. Los saludo, un fraternal saludo para todos y para todas. Hoy cerramos este escenario de formación que hemos construido para reflexionar en torno a la palabra.
en la manera como organizamos nuestro pensamiento, en los sentidos culturales y políticos que albergan nuestros discursos. Con nuestros ponentes invitados a lo largo de estas sesiones, nos dimos la oportunidad de escuchar versiones de esa realidad que es muy compleja, en donde el decir se constituye en la ventana que van componiendo los sentidos de esta época. Abro comillas. La violencia armada tiene también una dimensión narrativa, acaso tan devastadora como su dimensión física. No solo destruye vidas y altera relaciones, sino que su ejercicio, especialmente cuando es sistemático, quiebra la propia sensibilidad de una narrativa que logra articular algún sentido alrededor de la experiencia traumática. Cuando las personas no logran modular un significado sobre la violencia padecida, el ejercicio de ciudadanía para contrarrestar sus efectos se antoja imposible. Algo de lo que somos como individuos y como sociedad se transforma, acaso irremediablemente, a través de la experiencia límite del sufrimiento producido por la violencia. Parte de esa experiencia queda atrapada como lo inefable que solo comprende plenamente quien ha sufrido. Pero como lo recuerda la escritora y periodista estadounidense Joan Didion, nos narramos historias para seguir viviendo. El ejercicio de articular una narrativa es entonces el ejercicio de buscar, no desaparecer como ciudadanos, de no sucumbir como sociedad. Lo que somos como seres sociales está constituido por redes de sentido. Pertenecemos a un lugar, a una historia y a unas relaciones establecidas con nosotros. El lugar que ocupamos en una sociedad lo ocupamos por referencia a la forma en que nos autorreconocemos y también a la forma en que nos reconocemos, en que nos reconocen los demás. Nuestra existencia social es entonces narrativa. Nos narramos y nos narran. Este es un fragmento de la presentación del libro de Ignacio Iñaki, Beatriz Chávez y Gabriel Barbosa, llamado Narrativas de Paz, Voces y Sonidos, Análisis de la Paz en Colombia desde la Comunicación, publicado en el 2019. Los invito a que lo revisen en internet, está en este momento activo. Bien, vamos a ver, antes de iniciar con nuestro invitado especial en esta tarde, vamos a ver un video llamado Relato Político, la búsqueda de cautivar ciudadanos. Sé que lo van a disfrutar muchísimo y sirve de encuadre para el cierre que vamos a hacer en este ejercicio de narrativas para la paz. Adelante, Clau. Hannah Arendt empieza su magistral libro Verdad y Mentira en la Política señalando que nadie ha dudado jamás el hecho de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien y nadie, que ella sepa, ha colocado la verdad entre las virtudes de la política. Desde hace más de 3 décadas, la comunicación política dio un vuelco. Encontró en la narración de historias persuasivas, una forma de movilizar, seducir y comprometer a los ciudadanos con un candidato gobernante mediante la activación de sus sentidos y emociones. Es así como los discursos políticos pasaron a ser fundamentalmente relatos que poseen una estructura narrativa y tienen por objetivo contar una historia. Women reached for the ballots. A president who chose the moon as our new frontier. And a king who took us to the mountaintop. And pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Para que el relato político transmita valores, objetivos y construya identidades, la historia debe ser persuasiva. Y como todo buen relato, propone una visión del pasado, del presente y del futuro, lo que permite crear la identidad de ellos y de nosotros. Ellos, los externos, los otros, los que no lo lograron, los que fracasaron, los que generaron o generan el desastre, la tragedia. Ellos, esos, representan lo que no queremos que regrese o lo que no deseamos que sea nuestro futuro. En cambio, nosotros nos identificamos con la esperanza,
con lo correcto, con el futuro imaginado, con el futuro deseado. Lo anterior significa que lo que se busca en la construcción de una narrativa política es que prime el relato sobre la argumentación, lo emocional sobre lo racional, las sensaciones sobre los datos. Hace precisamente un mes se dio inicio, mediante la convocatoria al paro, a un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país. Desde hace menos de una semana, lo que está en disputa ya no son las explicaciones sobre los hechos o los problemas que dieron origen al paro, ni las propuestas que permitan un mejor manejo al mismo, tampoco las agendas que puedan negociarse. Lo que entró en disputa fue precisamente el relato sobre el paro. Es decir, entró en disputa la forma en que se presenta lo que está pasando. A lo largo de 4 semanas de duración de la protesta, en materia de comunicación se puede identificar al menos 2 tramos de la construcción de los relatos. En el primero, esta se hizo a través de las redes sociales, por ciudadanos y ciudadanas de una manera caótica. La realidad de lo que pasaba en las marchas, los plantones, los bloqueos, se nos era contado por una multiplicidad de voces y matices a través de las redes sociales. Y así no solamente fue el relato a los y las colombianas, también a la comunidad internacional, marcándose como centro del debate el estallido social, la inconformidad, el protagonismo de los jóvenes y los derechos humanos. Y fue precisamente el tema del respeto de los derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado lo que puso a Colombia en la agenda internacional. El segundo tramo podría denominarse recuperar el relato. El protagonista, el gobierno. El centro del debate, el vandalismo, los bloqueos, los excesos, el impacto económico, la emergencia alimentaria. Las preguntas centrales: ¿quién está detrás del paro? ¿Quién manipula a los y las que están en la calle protestando? El telón de fondo, las elecciones del próximo año. Orlando D'Adamo y Virginia García Budó, profesores de Psicología Política de las universidades de Belgrano y Buenos Aires, nos indican que una de las principales tácticas de la comunicación política es el reencuadre, entendido como el proceso de alterar el significado atribuido a una situación, cambiando el contexto o marco a través del cual se la presenta y experimenta. Vamos a los dilemas. ¿Cuál es el efecto para la comprensión de la realidad el explicar el mismo hecho social desde diferentes narrativas? ¿Es posible negociar en medio de la disputa por el relato? ¿Es posible modificar la realidad mediante un relato político? Bien, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, es un juicioso analista de este presente y sus complejidades, quien apoya desde su lugar los procesos de construcción de territorio y lo que de manera particular lo que nosotros desarrollamos en la Universidad Tecnológica de Pereira desde este curso de narrativas y desde el diplomado de liderazgo para la paz. Andrés Calle, él es profesor de la Universidad de Manizales, magíster en filosofía, con estudios en comunicación social, antropología, pedagogía y algo que me parece a mí particular y especial en raíces griegas y latinas. Por ahí encontré ese dato que me parece muy interesante. Él es autor de obras como La racionalidad de los proyectos socioculturales y los signos, Divertimentos y espejismos, Códigos de la lengua, la música y la pintura, Aire y agua, palabras que no pesan, que me llamó muchísimo la atención ese título, Palabras de pan duro, Lascas, alfabetos y estructuras mentales, y La sal de la comunicación. Entonces me permito leer un fragmento de la presentación que él hace precisamente a ese libro, Aire y agua, palabras que no pesan, comillas. Colecciono palabras, algunas están escritas en papelitos insulsos para la ocasión, hechas de afán. Otro día las pasaré de nuevo con esmero. Otras las copio con buena caligrafía en cartulinas escogidas.
Tengo plumas de tinta con puntas anchas. Después las guardo todas en una caja de lata pequeña, redonda, azul y de colores, que tiene esta inscripción, los puntos y abre comillas. El universo no está hecho de átomos, sino de historias. Cierra comillas. Así presenta su libro Aire y Agua, palabras que no pesan y que pienso nos dejan abierta una puerta muy interesante para escuchar al profesor. Hoy compartirá en esta sesión una intervención que él ha denominado Narrativas épicas y prosaicas. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy amable, muchísimas gracias. Trato de ser cuidadoso con el tiempo de todos. Me hacen alguna señal. Creo que tengo como 40 minutos, pero puedo ser un poco más corto. ¿Está bien así? Está bien, profesor, yo le voy Perfecto. avisando, tranquilo. Bueno, listo. Entonces, voy a presentar, tengo una presentación, hago una brevísima introducción, tengo una presentación y la puedo interrumpir y hagan las preguntas que quieran. Claudia, Mónica me dice la palabra épica y prosaica. Voy a hacer mucho énfasis en esas dos palabras. Y tengo tres momentos que son sobre el lenguaje, sobre la prosaica y sobre el arte. Todo el tiempo quiero hacer énfasis en la presentación de Vidas Robadas de Doris Salcedo y unos periodistas que hicieron en Bogotá dentro del marco de Fragmentos, que es el espacio magnífico que se construyó a partir de la fundición de las armas que dejaron los excombatientes de las FARC. Entonces, todo el tiempo, voy a hacer también énfasis en un término que lo usa Odo Marquardt, que se llama pequeñas conversaciones. Dice que antes que grandes diálogos, lo que necesitamos es pequeñas conversaciones. Arranco. Entonces, aquí voy a presentar. Ay, un momento. Un momento. Entonces, aquí pongo presentar. Aquí está la presentación. Me dicen si ya se ve bien y ya la empiezo a presentar. Sí. Se ve ¿Se muy ve? bien. ¿Se ve bien la letra, aunque es pequeña? Es Sí, como señor. pulidita. Se ve Entonces, bien. son reflexiones, el lenguaje y el arte. Y en medio del lenguaje y el arte, el problema de la épica y lo prosaico. Bueno, entonces, muchos términos los tengo que precisar, los quiero definir y además tengo, para muchos términos tengo textos. Hay un texto de Alejandro Gaviria que habla sobre la tragedia, se lo recomiendo, se llama El fin de la tragedia. Entonces, el asunto es cómo abordar la complejidad de la tragedia. Estamos hablando del paro, de la protesta, que no llegue el momento de la conmoción, pero estamos hablando de este momento. Y hablaba ahora con Mónica y con Claudia y con otros compañeros de que este momento es también el momento del plebiscito y es el momento de la implementación de los acuerdos de paz. Hay que hacer énfasis en acuerdos de paz y en constitución. La tarea que tenemos es hacer cumplir la constitución y dentro de eso están las demandas de las personas que están en el paro. Entonces, Alejandro Gaviria precisa que el término de la tragedia lo usamos de una manera como muy restringida y decimos que es como lo lamentable, lo triste, pero que realmente la tragedia es el sentido de las contradicciones de las cosas, cómo los hechos están llenos de contradicciones. Y precisamente cuando se trata de partir las realidades en bueno y malo, en ellos y nosotros, en binarismos, se niega la tragedia. La tragedia está en la tensión entre lo uno y lo otro y en que no hay únicamente una binariedad o una dupla.
Esta es la portada del Tiempo que nos habla de esta exposición que han hecho con los rostros de las personas que han sido asesinadas durante el tiempo del paro, otros que hubo en el que murió Dylan, otros del 9 de septiembre, son de 3 momentos. Y también hacen alusión a todas las personas que han sido asesinadas durante este tiempo después del plebiscito y que tienen que ver con los excombatientes, con líderes sociales, indígenas, campesinos, negros. Entonces, vamos a hablar y lo remito, al final de pronto vemos un pedacito de la presentación de vidas robadas dentro del anti o contramonumento de Doris Salcedo. Y vamos a resaltar muchísimo que esta obra de esta señora tiene que ver con el culto a los muertos, con el lenguaje verbal y con la producción de expresiones de cultura, con estética y significado. Entonces es muy hermoso porque vamos viendo cómo transforma el arte la realidad social. Una de las transformaciones que tiene el arte es la épica, pero lo que yo quiero hacer todo el tiempo énfasis en que la épica no solamente pertenece al pasado, no solamente nos detiene, no solamente exalta la guerra, sino que trunca las demandas, los sueños, que puede ser contradictoria con la misma democracia. Entonces, ¿qué nos muestra, qué nos dice, cómo podemos reflexionar en torno a esta exposición, la exposición que están haciendo de vidas robadas sobre la tragedia como contradicción? Este es el momento en que están fundiendo las placas y al mismo tiempo martillando unas placas que fueron la base, son el piso de un gran espacio que es un antimonumento. Esto es muy importante porque yo pienso que hay que construir, hay que proponer pragmáticas y signos y sistemas de signos que tengan que ver con la paz. Entonces, Doris Salcedo ha tenido una voz muy clara y dice que ella no iba a construir, ni mucho menos algo figurativo, ni algo que se levantara, que emergiera. Más bien es fundir las armas para construir un piso. Es el piso de los pisos más costosos que hay en el país, porque está hecho con armas carísimas que fueron fundidas y que fueron martilladas. Entonces, tengo 3 momentos. Voy a tratar de ser cuidadoso con el tiempo. El uso del lenguaje, lo patético, la épica y la prosaica, y volvemos al inicio, la producción de arte y cultura. Esta es una de las presentaciones de Doris Salcedo que se hizo en el marco posterior al plebiscito, que fue hecha con nombres que eran impresos en ceniza, pegados en unos retazos que fueron unidos como con hilo, como haciendo un gran sudario que cubriera toda la plaza de Bolívar. Es como un inmenso sudario. En ese momento se escogieron 3.000 nombres de los cientos y miles de nombres que hay de víctimas, a los cuales se suman los últimos líderes asesinados, más las personas del paro. Entonces, aquí hay arte, hay cultura, hay culto a los muertos, hay reflexiones y hay prosaica. Fíjense que esto no es épico. Esto puede ser ritual, pero no es épico. Entonces, tenemos, estábamos viendo el pequeño audio de Alejandra Barrios, que es de la MOE, y nos habla de los relatos. Entonces, vamos a mirar. Siempre un llamado importante es mirar la complejidad. Cuando simplificamos, cuando tratamos de quedarnos como con unas polarizaciones que son simples, se pierde muchísimo y también se crea como una distorsión. Entonces, vamos a mirar que hay distintos lenguajes y hay distintos usos del lenguaje. El lenguaje, todos los lenguajes son juegos, que esa es una forma de llamarlo Wittgenstein, y también son trampas. Hago mucho el énfasis, yo pienso que en Colombia, por resistencia,
por camuflaje, por estrategia, por manera de resistir, nosotros hemos vuelto el lenguaje una gran trampa. ¿Qué sucede en este momento que estamos viviendo concretamente del paro que ya lleva como un mes y una semana? Todas las cosas tienen su tiempo y en política sí que tienen su tiempo y son gravísimas. Entonces, ahí nos preguntamos por un paro indefinido. Quiero hacer un llamado. Es importante hacer una reflexión sobre el lenguaje, revisar el lenguaje, pero tenemos que responder a los tiempos y a la política. En este momento no es el tiempo de chocarse con el lenguaje del adversario, porque lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la prensa, en todas partes, que el presidente no ha dicho esto, que el presidente dijo lo otro, que el gobierno, que el partido del gobierno, que los industriales, que los comerciantes. En este momento no vamos a tener tiempo de pedirle al presidente que diga lo que nosotros queremos. Sí podemos pensar en cómo usar nosotros el lenguaje. Y lo importante es que la política es pragmática. Hay que tomar decisiones y hay que actuar rápido. Entonces, fíjense, el lenguaje es usado para el poder. Y al mismo tiempo, el poder usa el lenguaje en distinta forma, para legitimarse, para imponerse, para discriminar, para lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestros juegos de lenguaje, por qué podemos caer en la trampa de los lenguajes de los otros, cuáles son los otros juegos de los otros. Y ahí podemos avanzar. Entonces, Alejandra nos propone un punto muy importante y es que hay un enfrentamiento de dos relatos. Ahí hay un llamado gravísimo. O sea, si no actuamos a tiempo, si no somos estratégicos, la pregunta es, ¿cuál relato va a primar? ¿El relato del poder, el relato del ejecutivo, el relato del partido del ejecutivo, o va a poder surgir otro relato plural? Fíjense que ya el hecho de que planteemos que hay como dos relatos nomás sería por una parte trágico y por otra parte contradictorio, pero en realidad no hay solo dos relatos, hay más relatos. Entonces, por el momento hablaríamos como de dos relatos enfrentados. El relato del poder y del abuso del poder, que tiene que ver con una autoridad sin reconocimiento y sin legitimidad. Por ejemplo, ha ido prosperando la idea de derrocar al presidente. También hay por ejemplo, una estrategia. Están mandando personas por fuera del país para que digan qué tienen que pensar con respecto a lo que está pasando en Colombia, o sea, para imponer un tipo de relato. Y el llamado es que si no somos buenos negociadores y si no se hace una tregua, si no se define algo, va a llegar un momento en que todos los demás relatos los van a aplastar, los van a encerrar. Entonces, ¿cuál es el otro relato? Bueno, y el relato del poder tiene que ver con la homogeneidad para darle fin a la discordia. O sea, en la democracia siempre hay diversidad y discordia, pero cuando se impone el poder abusivo, se crea un relato homogéneo que aparentemente es como el fin de la discordia. ¿Cuál es la contraparte? Relatos de la ciudadanía, que ya lo hablábamos como una gran polifonía, y son diversos y discordantes. Ahí hay un problema, ahí hay muchos problemas y hay que ver la complejidad que tiene. Por una parte, entonces encontramos que por ejemplo, los jóvenes dicen que a ellos no los representan o que no reconocen a los interlocutores, que ellos no se sienten identificados con los políticos. Habría que preguntarles, ¿por qué no retoman la Constitución? ¿Por qué no se autorrepresentan en la Constitución? Hoy hay un artículo muy importante de Costaín en El Tiempo y vamos a mirar que aún en el contrarrelato, que no es el relato del poder abusivo, también hay como unas imposiciones. O sea, es muy difícil ser críticos, es muy difícil ser discordante, quieren homogeneizar también. Entonces, aún el que tiene un relato alternativo también puede caer en el pecado de querer mantener una única versión. Hay otro artículo que quiero llamar la atención sobre él,
que es de William Ospina, hablando de que el pueblo debe dictar las leyes. A mí me preocupa mucho esa invocación del pueblo como un colectivo, como si fuera una cosa unida, como si fuera entera, como si fuera ya construida, como si tuviera un proyecto. Y yo pienso que de todos los lados hay la posibilidad de caer en el estado de opinión. Entonces, por el momento hago énfasis en 3 artículos, se los puedo mandar. Es un artículo de Alejandro Gaviria sobre la tragedia, un artículo de Costaín del Tiempo de Hoy hablando sobre la homogeneidad, un artículo de William Ospina sobre las leyes y el pueblo, y un artículo de Heriberto Santa Cruz sobre el estado de opinión. El estado de opinión es cuando se cree que lo que digan unas mayorías es lo que debe ser tenido en cuenta. Entonces, estamos jugando. O se impone la mayoría que está en el paro, que a la hora de la verdad tampoco es tan mayoría, o se impone como si fuera la mayoría, la voz del gobierno, y ahí están los que se dicen que son gente que trabaja, gente que son bien, gente que respeta la ley. Entonces, ahí hay un juego muy importante y estamos frente a un gran problema porque hay que mirar siempre la diversidad y la discordia. Entonces, fíjense que en los usos del lenguaje estamos cayendo en una trampa muy grave. Doris Salcedo, aquí vamos a terminar, dice que se ha borrado la diferencia entre combatientes y población civil. Fíjense que nosotros estamos llenando las redes sociales con unas palabras que están calando mucho. O sea, después de esa dificultad tan grande que tuvimos de 8 años de negociaciones para pasar de guerrilleros a exguerrilleros, a excombatientes, a ciudadanos, a firmantes de la paz. Y volvemos a caer en el juego de si somos ciudadanos, si somos manifestantes, marchantes, hay otros que hablan de protestantes. Hay una gran complejidad de actores en las marchas. Y ahí hay un problema porque de lado y lado se quieren meter en una sola categoría. Ya vemos que el juego del Estado y el juego del poder, es decir, que los que están en la marcha son vándalos o que son comunistas o que son manipulados o que son pagados o que tienen influencias internacionales, todas las teorías que ustedes quieran. Pero del otro lado, a ver, nos preguntamos, ¿estamos apoyando a las personas porque son manifestantes o son combatientes? Ahora hablábamos de las raíces griegas. Protagonista es una palabra griega y quiere decir agonía es combate. Protagonista es el primer agonista. Entonces, en una marcha, en una protesta, podemos participar como ciudadanos que debaten, como ciudadanos que protestan, que hacen oposición. Pero empieza a haber unos juegos muy peligrosos, como el juego de las vías de hecho. ¿Hasta qué punto? Entonces empiezan a aparecer las palabras lucha y combatividad. Por ejemplo, hay una palabra que es inclusive muy antioqueña que se llama la brega, que tiene que ver con el trabajo y con las dificultades. ¿Por qué tenemos que hablar de lucha y no podemos hablar, por ejemplo, de la brega o de la dificultad? Aquí aludo a Estanislao Zuleta, que habla de el elogio de las dificultades. Entonces, ¿cuál es el sentido del paro? En el paro hay protestantes, manifestantes, o ¿de qué estamos hablando? ¿De insurrección, de combate? ¿El paro es un combate? Ahora, por ejemplo, estamos hablando de primera línea, estamos hablando de resistencia. A ver, este es o sea, por una parte, aparentemente no son sino palabras, pero es que detrás de las palabras hay sentidos y detrás de los sentidos hay acciones políticas. Entonces, estamos resistiendo ¿a qué? ¿Y qué tan viable es la resistencia? Fíjense que la guerrilla no
Ese es el punto importante de los acuerdos de paz. Después de los acuerdos de paz, quedamos en que no había ni vencedores ni vencidos. Cuando no hay vencedores ni vencidos, no hay juego de resistencia. Hay otra cosa. Hay debate, hay altercado, hay conflicto, hay argumentos, pero no hay resistencia. Estamos hablando de barricadas, estamos hablando, son unas cosas muy peligrosas. Yo estuve repasando hoy las redes sociales y estamos hablando de unos escudos que han hecho con madera, de como soldados. Momento, a ver, ¿a dónde va a llegar ese juego de lenguaje? Entonces, tenemos que seguir resistiendo sabiendo que esa resistencia puede ser suicida. No resistir es renunciar o es una estrategia de cuidar la vida. ¿Qué es renunciar y qué es jugar el juego de la política? Ahí estoy diciendo cosas que no son nada populares, porque la gente está metida en la exaltación, en la emotividad que tiene que ver mucho con la épica. Entonces pasamos, este es del trabajo de Doris Salcedo que se hizo con vidrios quebrados en la Plaza de Nariño. Es un gran performance que se llama Quebrantos. Entonces pasamos a la segunda parte que tiene que ver con la épica y con la prosaica. La épica tiene que ver con la guerra. Entonces, la guerra tendría que ser un estado de excepción dentro de un estado de derecho y dentro de una democracia. Tomo una parte del artículo de Heriberto Santa Cruz, del Embeleco del Estado de Opinión, y también de una cita de Hobbes. La guerra no consiste solamente en batallas o en el acto de luchar, sino en un periodo en el que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente declarada. Las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en los que cada hombre es enemigo de cada hombre, se derivan también de un tiempo en el que los hombres viven sin otra seguridad que no sea la que les procura su propia fuerza y su habilidad para conseguirla. Y lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Entonces, precisamente, nosotros podemos construir Estado, construir democracia en torno a una victoria, en torno a la seguridad que dan las armas, a la seguridad que da un ejército, o hay otras posibilidades, que es precisamente, de ahí viene el nombre de los comunes. La democracia es la vida sin privilegios, la vida de cualquier persona que no tiene que tener defensa, que está amparada por el Estado y por las leyes. Entonces, fíjense, hay distintos imaginarios. Durante siglos hemos construido, por ejemplo, todo el imaginario de la independencia en torno a la guerra, para celebrar la guerra, las victorias y los héroes. La épica es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que se han participado. Su forma de expresión más tradicional fue la narración en verso, poemas épicos cuya finalidad última era la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. En la actualidad puede tener relación con el personalismo y con el caudillismo. Ahora, por ejemplo, ese es otro debate largo que tenemos que hacer, y es, están tumbando estatuas. ¿Podemos corregir la historia? Eso es un problema muy grande, porque entonces nos devolvemos hasta dónde. Lo puedo decir y no es nada popular, pero el hecho es, nos ponemos a corregir la historia, nunca paramos. En las pirámides de Teotihuacán se hicieron sacrificios humanos aterradores. Entonces, para corregir la historia, derrumbamos las pirámides de Teotihuacán. Ahora, entonces tumbamos una estatua para poner otra estatua. Entonces, es reemplazar héroes por héroes. Recomiendo dos artículos de Armando Silva en El Tiempo sobre las estatuas para hacer ese análisis. El hecho es que nosotros tenemos que, después de la guerra, o para que no haya más guerra,
o después de un tratado como el que hicimos tan difícil, después de unos acuerdos de paz tan difíciles, o dentro de unas negociaciones que tienen que suceder a un paro, hay que reinventar otros signos. El arte transforma la experiencia política y puede enfrentar el poder abusivo. Entonces, yo les puedo sugerir, hay que mirar los trabajos de Álvaro Restrepo sobre el Colegio del Cuerpo. Hay un hermoso trabajo que se llama Sacrificio. Está lo de Erika Dietes, está Juan Manuel Echavarría sobre los muertos que arroja el río en Puerto Berrío, está Jorge Julián Aristizábal, está Livia Posada. Entonces, realmente lo contrario de la épica es lo prosaico. Lo prosaico es lo de la vida cotidiana, la vida común y corriente, que tiene el mérito de lo que hablábamos ahora, de la brega, de la dificultad, de los problemas diarios. Ahí hay un poco que enfrentarnos. Estamos viendo, estamos encontrando que los muchachos de Cali, de todo el país, se están expresando en Bogotá, en Medellín, y que ellos cuentan sus luchas y sus dificultades. Es lo propio de todas las personas, o sea, porque no podemos hacer una épica de la juventud. Lo que tenemos que decir es que ellos necesitan respuesta a sus necesidades, pero todas las personas, jóvenes y no jóvenes, también necesitan respuesta a sus necesidades y necesitan contar, narrar, escribir, filmar estas situaciones reales. Estamos viendo, entonces, tienen que ver con la oralidad y con la prosa, tienen que ver con el canto, tienen que ver con el teatro, tienen que ver con la danza. Humberto Maturana murió hace poquito, que habla del lenguajear. Y también podemos ver que hay literatura sobre la oralidad y oralidad sobre la literalidad. Los protagonistas comunes en sus escenarios y sus quehaceres, que no son héroes, son la vida común y corriente. Y por eso es tan importante mirar el trabajo de Doris Salcedo, porque ¿qué han hecho las reporteras de periodismo? Recogieron las vidas de las personas que fueron asesinadas en este paro y en los anteriores, para crear un contexto, para saber quién eran sus amigos, quién eran sus familias, qué hacían. Entonces, se salen del relato completamente judicial, pero no caen en la exaltación del héroe, sino que recuperan el contexto vital de las personas. Y aquí voy retomando Odo Marcuar. Ahora les escribo Odo Marcuar. Perfecto, aquí hay una pregunta de Victoria sobre los cuerpos. Precisamente, Victoria, me gustaría mucho que habláramos, pero seguramente no hay tiempo, del trabajo de Juan Manuel Echavarría y cómo precisamente con los rituales, con volverlos a nombrar, con dignificarlos, con identificarlos, se contrapone el discurso del paramilitarismo, contrapone el discurso de que eran guerrilleros, de que eran combatientes. Pero, o sea, no desatiendo la pregunta, pero no la alcanzo a responder suficientemente. Odo Marcuar, pues lo voy a escribir aquí, es un filósofo, ya murió. Él tiene un texto donde precisamente critica la propuesta de Habermas de la racionalidad comunicativa. Y es muy interesante porque en estos días, en las negociaciones, se ha visto como ese paso. Tenemos las conversaciones, de las conversaciones se llegaría a acuerdos o a pequeños pactos o a un pacto de mínimos y luego a un diálogo. Fíjense que pensar en que el diálogo se da de entrada es contraproducente y precisamente hay que tener en cuenta todo lo que es la experiencia de vida y todo lo que es la realidad. Aquí hay un pequeño párrafo al final. Vamos a mirar.
Entre la universalidad y la soledad se extiende ante los hombres el variopinto terreno de la pluralidad, el campo de los diálogos multilaterales entre los que se cuenta el debate parlamentario y el diálogo infinito. Ese diálogo en el que las normas se corrigen por pequeños pasos, regulados procedimentalmente, y ese diálogo en el que se filosofa hermenéuticamente, también en materia de ética. Pero precisamente esos diálogos multilaterales desmienten enteramente la falsa alternativa, según la cual solo hay consenso discursivo o violencia. Es muy problemático porque el consenso es muy lento y precisamente deberíamos hablar de los maximalistas y los gradualistas. Hay muchos que están diciendo, si no se cumplen tales y tales condiciones, no podemos negociar. Lo mismo fue en La Habana. Y fíjense que antes de que haya consenso, se puede avanzar para que no haya violencia. Al basarse en una tercera posibilidad, en las obviedades compartidas y testimoniar por el hecho mismo de que estos diálogos multilaterales se llevan a cabo, que tales obviedades comunes existen. Y por último, existe también la dualidad con sus conversaciones bilaterales, con sus discusiones, con sus diálogos. Quizá se dice en uno de los primeros textos dialógicos de nuestro siglo, hay realmente una verdad que solo es verdad entre dos hombres. Pero ni siquiera el lugar de esta verdad sería solo el diálogo. Sí, quizás el lugar de esa verdad podría estar también ahí es donde se abren otras posibilidades entre la violencia y la negociación, entre la violencia y empezar a encontrarse, entre darle cabida a la vida. Entonces, estar también es estar juntos en el sentido de, en el sentido de, un momento, entenderse también sin una palabra, reír juntos, llorar juntos, callar juntos, dormir juntos, esperar juntos la muerte, partir juntos un piñón, etcétera. No vivimos solo una vida dialógica, sino una vida única de la que también forma parte una vida dialógica. O sea, el diálogo está más adelante y antes del diálogo hay otras circunstancias de la vida. Esto, en mi opinión, la de Bodo Marquardt, lo olvida el discurso absoluto. Además de todo lo demás, este discurso absoluto es también la hipertrofia del diálogo, a costa tanto de los no diálogos como de los diálogos de los que está hecha nuestra vida. Frente a esta absolutización discursiva del diálogo, lo que dijo Hobbes, lo citamos anteriormente, acerca de la ciencia es un pequeño poder, la ciencia no es más que un pequeño poder, vale análogamente para el diálogo y precisamente para el diálogo filosófico. El diálogo filosófico es solo una pequeña conversación, pues desde que somos un diálogo, no somos un diálogo y sobre todo no somos un diálogo absoluto. Entonces, ahí es donde estamos hablando de las conversaciones. Traigo, pueden ver un video hermoso en Jamundí, en estos días hicieron de retazos una gran bandera. La bandera la pusieron en la alcaldía y después hubo unos disturbios y la quemaron y después la volvieron a recomponer. Esto es un colectivo de personas que hacen textiles en Jamundí, para que lo miren, que es una cosa muy valiosa y tiene que ver con estos nuevos procesos que no son épicos, que tienen que ver con arte, que tienen que ver con prosaica y que tienen que ver con el acercamiento entre la vida, la conversación, la negociación, los pactos de mínimos. Perdón, un momento. Entonces, Doris Salcedo, en Vidas Rodadas, en la entrevista, no sé si se me está acabando el tiempo, dice que se ha borrado la diferencia entre combatientes y población civil. Yo pienso que realmente es muy complicado. Por ejemplo, nosotros tenemos que hablar de que la policía
es una fuerza civil. Y fíjense que se está confundiendo con la parte del SMAT, con los militares, y están actuando como combatientes y no como una fuerza civil. Pero lo mismo pasa con los manifestantes, que sea porque el discurso oficial lo relaciona con vándalos o porque salen a la calle y en la calle van a ser confundidos o salen en la noche o salen en los momentos en que no van a estar seguros y los están matando. Entonces, también tiene que haber una estrategia para cuidar la vida. Doris Salcedo dice, en una suerte de ritual colectivo, los promotores de vidas robadas, que cuenta con la curaduría de Salcedo y María Belén Sáez de Ibarra, se proponen honrar a todas las personas que han perdido la vida en las protestas en Colombia de los últimos 2 años, de manera que reúnen los rostros e historias de 56 víctimas documentadas, entre ellas 14 que pertenecen a anteriores oleadas de movilización social desde finales del 19. Con vidas robadas dejamos constancia de la huella trágica e imborrable que la muerte violenta y arbitraria de nuestros jóvenes deja sobre la conciencia nacional. Lamentablemente, la violencia política define el etos de nuestra sociedad. El etos es el punto, tenemos que transformar el etos. No podemos transformar un etos de guerra con prosaica, con una épica de la paz. Tenemos que hacer una prosaica de la paz para que haya un nuevo etos, ya que en Colombia se ha borrado la diferencia entre combatientes y población civil. O sea, nosotros no podemos hacer el juego de ser combatientes frente a una violencia desproporcionada porque tenemos toda la de perder. Ha explicado Salcedo sobre una muestra que ha definido como un compromiso de memoria. Para lograr que estas experiencias trágicas no queden reducidas al lamento, al silencio y la soledad de los dolientes, esta experiencia singular debe ser inscrita en una acción de memoria pública. Señala una de las artistas latinoamericanas más reconocidas y valoradas en el mundo y también criticadas y también ha sido cuestionada en el comunicado que anuncia una exposición austera y solemne. Nombrar estos nombres es una forma de reconocer de manera colectiva esas pérdidas. No sé si queda un minutico y podríamos oír algo de Doris Salcedo o pasamos a preguntas o a lo que quieran. No, profesor, tiene tiempo, adelante. Entonces voy a compartir un momento. Entonces se llama Vidas robadas de Doris Salcedo. Esta es la exposición que es abierta en ese espacio amplísimo y voy a presentar, entonces voy acá un momento, perdón. Aquí está la inauguración. Entonces voy a presentar, voy a poner sound, pongo acá. Quiero agradecer hoy la presencia de todas las personas que hoy, en solidaridad y con empatía, se unen a esta acción de duelo para así, colectivamente, hacernos cargo de la memoria de las personas asesinadas durante el paro nacional. Los colombianos que habitan en el epicentro de la catástrofe saben bien que el tiempo de la calamidad es vertiginoso y caótico. En estos tiempos difíciles, dislocados por la tragedia, es esencial hacer una pausa para honrar las vidas robadas de las personas asesinadas desde septiembre del 2019. Con esta acción de memoria, dejamos constancia de la huella trágica e imborrable que la muerte violenta y arbitraria de nuestros jóvenes deja sobre la conciencia nacional. Lamentablemente, la violencia política define el etos de nuestra sociedad, ya que en Colombia, con gran desconsuelo, vemos que se ha borrado la diferencia entre combatientes y población civil. En fragmentos, asumimos nuestro deber de memoria. Sabemos que nos corresponde la tarea de visibilizar la experiencia de las víctimas más vulnerables y anónimas de la violencia política. Desde este espacio consideramos
que para que estas terribles experiencias trágicas no queden reducidas al lamento, el silencio y la soledad de los dolientes, deben ser inscritas en una acción de memoria pública y colectiva. Las víctimas que han muerto durante estas protestas tienen rostros que debemos reconocer y nombres que debemos nombrar como una manera de hacer el duelo por su irreparable ausencia. Esta acción de memoria demarca un tiempo y un lugar en el cual los ausentes se pueden hacer presentes. Vidas robadas es una muestra que busca materializar, hacer real el acto de nombrar estos nombres como un intento de suspender, aun cuando solo sea temporalmente, la ignorancia intencional con la que rodeamos estas dolorosas muertes, tristemente tan cotidianas hoy en día. Nombrar los nombres de estas víctimas es una forma de reconocer la inmensidad de la pérdida que han sufrido no solo sus familias, sino todos nosotros colectivamente como sociedad. Las muertes de cada una de estas personas genera una ausencia y cada ausencia requiere que nos responsabilicemos por los que ya no están, pues la única forma en la que las personas asesinadas durante estas semanas violentas pueden existir es dentro de nosotros. Vidas robadas es una muestra austera y solemne. Presenta la desolación en la que habitan los dolientes y también presenta el resplandor y el significado que cada nombre y que cada rostro tiene para sus familias. Ya, para terminar mi intervención hoy, quisiera leer un poema. Yo se los dejo para que lo vean. Voy a mirar. Voy a mirar aquí si hay más preguntas. Perfecto. Profesor, vamos a, Claudia, tú nos dices si hay personas que han levantado la mano. Sí, yo creo que ya por el momento puedo dejar de compartir esto. Y pasamos a las preguntas, profesor. pasamos. Bueno, profesor, muchas gracias. Vamos a mirar entonces qué personas han levantado la mano. ¿Cómo dejo de compartir? Ya, tranquilo, ya lo soluciono. Sí, hay 2 personas que han levantado la mano, entonces voy a ir cambiándole los permisos. Y hay otras personas que también han escrito por el chat. Entonces empezamos con Diego Jaramillo. Ya tiene todos los permisos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad que es muy interesante esta conversación porque pues uno aprende demasiado y yo les comparto que yo vengo acompañando este paro hace mucho rato porque dentro de mis funciones, pues yo hago parte de la Mesa de Derechos Humanos de la universidad y entre mis funciones también está la parte de la misión médica. Y es de ver uno cuando está en estas marchas y me gustaría que alguien pudiera relatar de verdad lo que uno vive y siente. Uno vive y siente la impotencia de la población civil cuando es agredida por la fuerza pública, cuando es maltratada, cuando se nos infiltra policía dentro de las mismas marchas armados y hay que entrar prácticamente a sacarlos, ¿cierto? Entonces, yo a veces me pregunto, ¿dónde están los acuerdos de paz? ¿De qué paz estamos hablando en Colombia? ¿Qué espera Colombia con todo este tipo de situaciones donde solucionar una cosa es golpear a los que nada tienen que ver? Nosotros en este momento tenemos más o menos, en lo que va del paro, más o menos 16 personas heridas, ¿sí? Entre las cuales hay 2 estudiantes que posiblemente pierden cada uno de un ojo. Ayer golpearon a estudiantes que son de derechos humanos. Entonces, como decía el profe, están actuando como combatientes. Entonces, ¿en qué estamos? En que democráticamente el pueblo no puede protestar por lo que no está de acuerdo o porque nos quieren implementar unas acciones de soberbia donde no hay diálogos. Llevan
5 días hablando de las garantías de las manifestaciones y no se han puesto de acuerdo. Hoy anoche el señor ministro de Salud saca un decreto el 777 donde dice que todo mundo a la presencialidad a partir del 15 de julio y los epidemiólogos dicen es un error garrafal porque las UCI todos los días están más hacia arriba. En Risaralda estamos, en este momento estamos al 80% de las UCI. Entonces uno se pone a pensar esto, ¿cómo hace uno para describir, dejar dentro de la narrativa todas estas cosas que son reales, independiente de que los medios de comunicación acomoden, porque así sucede, los medios de comunicación acomodan a lo que favorezca al gobierno, a lo que favorezca a las fuerzas militares, y las fuerzas militares dicen, cogimos tantos, pero nunca dicen, violentamos tantas mujeres, violentamos tantos jóvenes, cogimos jóvenes que nada tienen que ver, y todas esas cosas. Yo me quedo aterrado, por ejemplo, a qué hora, de dónde y cuál es la razón de esa, que la primera línea. Y resulta que me tocó vivenciar en el viaducto de Pereira, en una caravana que venía protestando, parquearon a un lado del viaducto y bajaron sin mentirle más de 80 escudos, cajas de gasolina y todas esas cosas. Y yo decía, ¿esto qué es? O somos los que, o estamos protestando los civiles y acompañando a la población civil, o de dónde son estos señores que nada tienen que ver. ¿Sí? Entonces mire cómo es de confuso todo este panorama, que de verdad hemos perdido la norte, y lo primero que hemos perdido es la identidad de que somos una población civil. Las mujeres son maltratadas, a la policía no le importa coger a una dama y darle entre 2 y 3, la impotencia, y uno como misión médica es impotente a reaccionar frente a algo. ¿Por qué? Porque uno también es ser humano. Yo no sé cuál es la conciencia que le crean a las fuerzas militares de pensar que ellos son seres humanos, que tienen unos hijos, que fueron paridos por una mamá y un papá, que están allí porque la circunstancia los da. Yo no sé cómo podríamos nosotros describir todo este tipo de situaciones reales, porque le cuento, yo los he vivido y me toca vivirlos cada rato. Ayer eso en Cuba fue impresionante. Nosotros ya tenemos estudiantes hasta amenazados, ¿sí? Estudiantes que están a 2 cuadras de la casa y se demoran hasta 2 horas para llegar a la casa porque tuvieron que meter por unas trochas para poder llegar al sitio de la casa, donde van y quieren tumbarles ya la puerta, donde ya les clonan el teléfono y les escriben miles de cosas. Entonces, ¿qué tipo de narrativa podríamos nosotros mirar y realizar frente a todas estas situaciones que están pasando? Yo dejo ahí. Recogemos 3 preguntas, 3 intervenciones. Yo estoy escuchando lo que ustedes quieran. Listo, entonces Mari Mosquera, bien pueda, ya tiene todos los permisos. Muy buenas tardes. La verdad es que hay mucha confusión en todo esto y uno como colombiano a veces sientes como si le doliera el alma porque siente que hay una lucha en la juventud, una lucha en esas nuevas generaciones que no están teniendo eco donde tenían que tener eco, que no están siendo escuchadas. Y mi pregunta es doctor Andrés Calle, ¿cómo hacer que el gobierno escuche? Porque es que hay se nota como un ego de parte y parte, ego en cuanto al comité del paro entre los que están marchando, y hay un ego ante el gobierno también que ninguno de los dos da un brazo a torcer. Entonces, ¿cómo lograr que se pongan de acuerdo, que dialoguen, que se escuchen, que la gente pueda entender que la estrategia tiene que ser trabajar ambos por un mismo objetivo y buscar como una paz para lograr que termine toda esta violencia y todo este vaivén de desorden que estamos viviendo? Esa es mi pregunta. ¿Puedo decir una cosa pequeña? Sí, imagino que sí. Digo 2 cosas y para enlazar lo uno y lo otro y escucho a los otros. O sea, para el Diego Jaramillo primero, le quiero decir que, o sea, todo lo que él dice es un testimonio muy fuerte, pero precisamente si no se hace una buena negociación
y si no logramos que no se dé una degradación del paro y que no se desborde la violencia, es la única manera de que este relato que él está diciendo permanezca y se pueda investigar y se pueda documentar y se pueda denunciar. Si dejamos que las cosas se vuelvan de tal manera que la salida sea totalmente violenta, pues lo que van a hacer es distorsionar esa narrativa. Pero hasta ahí dejo como el apunte con respecto a Diego. Y la compañera que acaba de hablar, no tengo la respuesta, pero algo le puedo decir. O sea, lo que yo pienso es que no podemos esperar a que el presidente dé el primer paso o que el gobierno dé el primer paso. O sea, ustedes son redes de redes, tienen tejidos, tenemos medios, tenemos comunidad internacional, tenemos colectivos, tenemos academia, tenemos iglesia, tenemos artistas. Entonces lo que hay que, o sea, sí hay que tener sentido de realidad y de pragmatismo, y no se puede pedir de todo, o no se puede pedir todo en el sentido de maximalista, o que nos dan todo esto, o que no damos un paso adelante. No, podemos hacer pactos de mínimos. O sea, vea, tenemos 20 cosas para pedir, de estas cosas arrancamos con 5 y damos un plazo de 2 meses. Entonces, hay que tener, Sergio Jaramillo, que es de los negociadores importantes, y Humberto de la Calle hicieron una entrevista y estaban dando como unas pautas. Hay que separar lo que es local de lo que es nacional. Hay cosas que son muy propias de cada región o de ciudades o de barrios, y hay otras cosas que son nacionales. Hay que ponderar. Y la otra cuestión, hay cosas para corto plazo, hay cosas para largo plazo. La transformación de la educación en Colombia, pues eso se demora un tiempo enorme. Se pueden como ponderar y como llegar como a un sentido de la realidad. Escucho a los demás, sigo, adelante. Bueno, la persona que tiene como usuario Cátedra para la Paz México tiene activados los permisos para intervenir. Gracias. Mi nombre es César Augusto Pérez Gamboa. Soy colombiano, pero vivo en México hace 22 años. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero y coordinador de la Cátedra para la Paz. Andrés, hermano, gracias por esa muy buena charla sobre el manejo del lenguaje y el referente al paro. Quisiera hacer un comentario y varias preguntas. Mi primer comentario es que aseguro, y se pudiera mostrar, que los acuerdos de paz del 2016, a pesar de los incumplimientos por parte del gobierno, se han vuelto un referente de posibilidades. Porque si no hubiese en el 2016 un acuerdo con la guerrilla más vieja y más grande del mundo, hoy las posibilidades de manifestarse en la calle serían difíciles porque darían mayor justificación por los asesinatos que están haciendo y serían mayores. O sea, aquí hay un elemento que del significado no solo de la narrativa, sino de la acción, y es que no pudieran decir que es que la FARC está detrás de esto, aunque quieren decir lo que el ELN y la disidencia lo está. Creo que ese acuerdo de una paz que aún no es verdadera, ni duradera, ni sólida, pero que es un avance, da posibilidades de salir a la calle a protestar por diferentes niveles de cosas. Otro comentario para ir a la pregunta es, cuando usted habla de Bart Silverstein, sin duda me llega a la cabeza la idea de cómo se usa la transmutación para justificar, la transmutación de conceptos para justificar este concepto de enemigo interno. Me parece relevante y me gustaría que lo profundizaras porque Bart Silverstein muestra es que el lenguaje tiene un peso en la acción, ¿sí? El lenguaje es fundamental. Entonces, cuando uno escucha palabras, conceptos, el enemigo interno, que realmente está tipificado para guerras simétricas y no asimétricas, uno nota la transmutación para justificar asesinatos y asesinatos de Estado, porque se pueden probar una buena parte de los 74 asesinados. Hay unos por demostrar que lo ha hecho la fuerza. La otra es cuando usted habla de Miguel, digamos que Silverstein, cuando usted nos lo explica, nos da elementos de entender un poco, como decía el compañero Jaramillo, la narrativa que justifica la sinrazón de los asesinatos a jóvenes en la calle, ¿sí? Porque entonces
nos lleva a esta frase: ahora con las redes sociales y desde la tribuna del tuit de Álvaro Uribe Vélez, cuando habló de los derechos, de proteger los derechos de las Fuerzas Armadas, habló de esta revolución molecular disipada. Y eso creo que Basil Bernstein muestra claramente esa transmutación de conceptos no necesariamente existentes, pero que se justifican para acciones. O sea, se habló de esta revolución molecular disipada y ahí hubo todas las agresiones que conocemos. También quiero hacer, y Andrés, que su charla es una maravilla y sobre todo para este momento, interpretar cómo las palabras se convierten también en acciones. Cuando habla de Michel Bastien, este ruso, que su fundamento es sobre el diálogo y las voces, creo que ahí uno va encontrando que la posibilidad de lo que uno piensa puede generar también narrativa. La pregunta de Diego Jaramillo. Y es que si de entrada yo creo que los jóvenes que están allá son unos vándalos, que si los jóvenes que están en la primera línea son alguien que piden la gratuidad, que son los ninis que no hacen nada y que hoy quieren hacer estas frases que usted comentó, que es el combatiente, que es el que tiene una expresión, creo que las voces nacionales e internacionales desde nuestra visión no dan cuenta de la realidad que está pasando en Colombia. Si mi relación del pensamiento y las voces, me gustaría que lo plantearas desde la mirada de Michel Bernstein, la relación pensamiento y las voces que tenemos, ¿no? Ese me parece que es fundamental para contarlo al mundo, o por qué también al mundo mandan a la vicepresidenta y ahora canciller a decir mentiras sobre no violación de los derechos humanos, y por qué incluso ella va convencida de que no existían, ¿no? Y la otra es sobre Noam Chomsky, que también existe una narrativa que hace cuenta de un modelo económico que tiene un comportamiento, ¿no? Y me gustaría que hablaras un poco de la relación narrativa, ideología y acciones, porque la ideología que tiene la ultraderecha colombiana y este gobierno es una muestra de, nos lo advirtieron, dijeron esta frase: vamos a hacer trizas el acuerdo de paz. Y eso no se hizo solamente, Londoño lo rompió, sino que se hace ahora matando. Pero vuelvo a mi primer punto. Creo que gracias a la firma del acuerdo del 2016, hoy hay posibilidades que la gente libremente determine que hay que luchar por cosas locales, por cosas cortas, por comer, por renta básica y también por elementos fundamentales de los derechos humanos, de la salud, de la educación. Otra vez te repito, desde la idea de Basil Bernstein, la idea de concepto de enemigo interno y la transmutación para justificar transmutación de conceptos, la idea de relación y pensamiento de Michel Bernstein y la idea de un modelo económico con relación al lenguaje y sus narrativas, acciones y ideologías. Andrés, hermano, gracias por lo que hoy nos enseñó. Muy gentil, muy amable. No sé si haya alguien más que comente. Usted hizo una presentación. Ya hago comentarios más adelante, pero si hay otro que hable, me parece bien. Sí, el señor Nevardo, que es tan activo por el chat, bien pueda tiene los permisos para activar su audio y su video. Muchas gracias, muy amables a los compañeros y al profesor por tan excelente ilustración que nos da. En mi concepto, yo soy un poco reácido, pues a creer que el acuerdo que firmaron en La Habana sea la paz. Ellos muy claramente lo decían, que la paz tocaba hacerla con los ciudadanos, y hablaban de una movilización de las masas para hacer cumplir el acuerdo. No estoy muy de acuerdo que toda la agua sucia se le echen al señor Uribe, puesto que en nuestro país la violencia, la desconformidad viene de mucho antes de que él incluso hubiese nacido. Recordemos en los años 1977 más o menos, cuando era el gobierno de este señor Misael Pastrana, sino liberal, Alfonso López Michelsen, donde fue como el paro cívico más largo que tuvo la historia, y después llegó el señor Julio César Turbay cuando declaró el Estatuto de Seguridad y prohibió muchas libertades sociales que habían en la época. Actualmente nuestro gobierno está viviendo lo mismo. Siempre la retórica es que los ricos y los pobres. Yo creo que
ahí es donde nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo, porque nosotros siempre miramos el vecino que empieza a caminar para después envidiarlo o colocarle la zancadilla pues para no dejarlo progresar. La guerra que tenemos actualmente es eso, tenemos una ideología de izquierda y derecha, y eso no es más que un interés por un poder. Y yo le preguntaba, ¿un poder para qué? ¿Un poder para hacer feliz la vida o para hacer que la humanidad tenga una calidad de vida mejor, o sencillamente para satisfacer un ego que tienen en su ideología? Si recordamos nosotros nuestra guerra, la guerra que tenemos es, así digan que no, pero sí es marcada con el comunismo, el socialismo, y todo el que acá en este país trabaja, progresa, hace empresas, pues lo tildan de capitalista, y como dije, se le tiende a no dejar progresar. Como yo le escribí en el chat, actualmente hay mucho joven confundido, y no todos los jóvenes están allá en las barricadas apoyando el paro. Eso es una gran mentira, que digan que toda la juventud está allá. En mi condición de líder me duele mucho, como escribí, ver cuando he hecho recorrido por las calles a las más que tienen niños muy pequeños y que la canasta familiar se les ha subido en un 100%, que van a buscar la leche o el azúcar en la tienda y ya no la consiguen, y que los han echado de las empresas porque sencillamente no pudieron llegar a trabajar. Todo esto lo que se consigue es violencia, y no sé si ese será el propósito de hacer que nosotros nos volvamos locos con no conseguir cómo vivir uno. Así tengo uno la plata, pero la plata no le alcanza para nada, o sencillamente no se consiguen las cosas. En el tema de los muertos, yo creería que muy respetuosamente los muertos son, o sea, duele ver, por ejemplo, el policía que les meten candela al CAI, que los humillan, que los policías están para, precisamente es una fuerza de seguridad para imponer el orden, y ver uno como desde la misma academia, los mismos profesores se encargan como de destruir a los niños para que tengan como esa desobediencia hacia la fuerza pública, que lo vean como el rival, como el malo, y los niños se quedan con esa mentalidad, y esos son los jóvenes que hoy en día están reclamando un mejor país, una mejor democracia, pero muchas veces ellos ni siquiera Disculpen, entienden. tenemos 3 preguntas más. Entonces sí me duele mucho ver a mi patria como está. En mi condición, yo soy una víctima del conflicto armado, soy víctima de la FARC. A la FARC a mí me mató a mi papá. Tuve que dejar mi tierra abandonada. Yo hoy en día tengo una discapacidad, pues precisamente por el culpa del conflicto, y tengo una discapacidad más superior al 55%. Yo debería estar odiando la FARC, pero la verdad es que no. Como yo les he manifestado, amo la paz, y creería que la paz es como el acuerdo que tenemos que llegar con todos, sin mirarnos como enemigos, sino reconociendo que en el país existe una violencia que tenemos que dejar y perdonar, y que tiene que haber un máximo de perdón y un mínimo de justicia, que es lo que nosotros las víctimas pedimos. Pero desafortunadamente a nosotros nos tienen abandonados y nos victimizan más cuando en las noticias, cuando en la protesta, cuando en todos lados se habla de violencia, y no más que violencia. Creería muy importante que para nosotros sería conveniente la comunicación sin daño. Bueno, el señor Augusto Fenolar también tiene ya los permisos activos para que pueda intervenir. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Hola? lo escuchamos muy bien. Sí, el profesor Calle me ha invitado y les estoy hablando ahora desde la noche de Madrid. Y bueno, quería solo comentarles un par de cosas. La primera es que el conflicto que tienen ustedes ahora allí, que nosotros lo hemos sufrido durante mucho tiempo, es muy difícil de superar. Dura años. Nosotros desde una guerra civil que tuvimos seguimos con los mismos problemas. Luego el terrorismo también del País Vasco,
y el terrorismo también de Estado que hubo, pues ahora mismo, después de 15 o 20 años, seguimos aún con este tipo de problemas o de formas de ver entre dos vías contradictorias, ¿no? Es la del Estado siempre y la del territorio pequeño o la de los vencedores y los vencidos. Es difícil de superar. ¿Qué se está haciendo desde aquí? Desde aquí se está afrontando una crisis que está comenzando, que va a ser global. Es decir, lo que ustedes están empezando a tener allí es, aparte de su problema particular, es una crisis que está llegando. Probablemente la sociedad no se está dando cuenta aún y nos va a llegar a todos. Una sugerencia desde donde trabajamos, lo que estamos haciendo aquí. Bueno, lo que hay que trabajar es una tercera vía. Lo que yo les sugiero a ustedes, una tercera vía es buscar un nuevo modelo y mirando al futuro, de tal forma que afronten los temas pues, de cambios profundísimos en los modelos laborales, económicos, estructurales del Estado, que de alguna forma emerja una masa nueva, un nuevo pueblo, un nuevo país. Es decir, tienen que revisar muy bien, por ejemplo, las relaciones de poder, que tienen que estar mucho más diluidas entre la gente. Es decir, que tengan un modelo nuevo, un proyecto que atraiga a todos, que esté por encima de esto. Y así es la única forma, con un proyecto superior de sobrepasar los problemas civiles entre dos partes. No hay otra forma. Tiene que haber un modelo y un proyecto que abarque al país. Y solo les quería comentar eso. Ha sido un placer. Gracias, don Augusto. Bueno, la señora Gloria ya tiene todos los permisos. Si no estoy mal, la señora Gloria nos acompaña desde Italia. Bien pueda. Sí, buenas noches al profesor Andrés Calle. Muchísimas gracias por esa exposición tan importante y tan interesante, sobre todo ahora que tenemos que afrontar todos desde Colombia y afuera, los colombianos en el exterior, esta realidad tan fuerte. Yo tengo una pregunta, no quiero hacer un comentario, sino visto esta pluralidad, digamos, de lenguajes y de relatos que usted nos habla, y estas construcciones de lenguajes y de pronto también esta crisis que ahora el señor Fenollar nos dice, ¿qué papel en su concepto ha tenido la religión en estos lenguajes y cuál tiene ahora y cuál va a tener? Una pregunta importante. Si quieren, escuchamos a los que faltan y hago un comentario sobre lo de religión. Gracias. Okay. Y Billy Sánchez, bien pueda. Ella tiene todos los permisos para intervenir. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Yo también les hablo desde Italia, desde Florencia. En primer lugar, agradeciéndole al profesor Calle por la hermosa presentación que nos hizo. Y pues nada, yo tengo solo una objeción con respecto al discurso, y es que yo no estoy de acuerdo que se hable de sociedad civil nomás. Él al principio hace una acotación sobre que los jóvenes tenemos que tomarnos la Constitución. Es decir, que todos somos ciudadanos. Es que en el momento que cuando se pone como sociedad civil, prácticamente es como si estuviéramos volviendo a estos lenguajes de guerra. Si nosotros supuestamente, aunque si somos una democracia muy débil, un Estado supremamente débil que no ha podido manejar la protesta social de manera convincente, nunca lo ha hecho y mucho menos ahora, y lo que está sucediendo ahorita en las calles no es una cuestión solo de ahora. Antes sucedía en el campo, sucedió por 50 años en el campo y no nos habíamos dado cuenta. Por eso tenemos una cantidad de personas en la diáspora, en el exilio. Somos el segundo país con más personas que han tenido que despojar de sus tierras. Es decir, que no es una cuestión nueva, pero sí creo que de alguna manera los jóvenes en este momento se encuentran en las calles, no porque se sientan una sociedad civil y se sientan el opositor hacia el militar, hacia el Estado, sino porque se sienten ciudadanos. Y en el momento que se sienten ciudadanos, son ciudadanos con derechos. Entonces mi pregunta va hacia esto. Si nosotros estamos hablando de narrativas de paz, yo creo que tenemos que empezar con la posición de que
los jóvenes, y no solo los jóvenes, las diversidades de personas que se encuentran manifestando en cada uno de los territorios en Colombia y por fuera de Colombia, porque aquí, por ejemplo, con Gloria lo sabe exactamente qué estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Italia, con respecto a la manifestación, al apoyo al paro y sobre todo a no dejar, a hacer valer la voz de nosotros como ciudadanos en el exterior con respecto a todo lo que está pasando en Colombia. Entonces creo que en ese orden de ideas es importante decir que las personas que están en la calle en este momento no son solo sociedad civil, sino que somos ciudadanos con derechos y que los derechos no es una moneda de cambio con los deberes. Los derechos son y siempre serán derechos que pertenecen a los ciudadanos. No sé si de pronto me equivoque y no sé qué podría comentar el profesor Calle, y muchísimas gracias por escucharme. Ya esta es la última pregunta que teníamos. No hay nadie más, ¿cierto? Levantando la mano, Andrés. Yo quiero hacer comentarios muy breves porque lo que más tengo son preguntas y no respuestas. Con Billy, pues habría que conversar, pero creo que estamos completamente en consonancia. De pronto, la forma en que lo expresé no era muy clara, pero precisamente, o sea, lo que yo veo es que hay una pluralidad de jóvenes. Y lo que hemos visto es que ellos en algunos casos dicen que no se sienten representados, sobre todo desde Cali hay como un clamor muy grande sobre eso. Y precisamente lo que yo digo es lo que él está diciendo, o sea, que tenemos que hacer cumplir la Constitución para que todos podamos ejercer la ciudadanía. Y lo que yo sí pienso es que es muy importante que haya canales de representación. Me preocupa mucho lo de la representación directa porque me parece impracticable. Entonces, pues que tendría que haber como canales de representación, pero creo que estoy completamente en consonancia con ustedes en cuanto que lo que se necesita es que la gente se manifieste como ciudadana y haciendo eco de otro compañero que habló antes, el de México, precisamente para no hacerle el juego a la revolución disipada o al enemigo interno, no podemos dejarnos confundir con combatientes, sino que precisamente tenemos que actuar es como ciudadanos y precisamente para actuar como ciudadanos ya no más épica, ya no más cantos a la guerra o más exaltación de los héroes o peor, de pedir como un holocausto y como un sacrificio de los jóvenes. El padre Francisco de Rú hizo un énfasis enorme en que la vida es demasiado importante y que es sagrada como para que se la jueguen por una barricada. Entonces, que necesitamos es trabajar es por cuidar la vida y que cuidar la vida no es ninguna renuncia a la resistencia. Y hago un comentario con respecto a lo de la religión. Es muy complejo porque vamos a mirar que en algunos momentos hemos tenido sectores de la iglesia que han estado muy aliados con una derecha muy recalcitrante, pero también hay unas voces impresionantes que se han levantado ahora con el paro y antes del paro. Monseñor Darío Monsalve es un hombre de una valía y de una transparencia que ha sido muy criticado, pero que es un hombre que ha tenido una palabra de profeta. También están los obispos del Pacífico, el obispo de Buenaventura, que no recuerdo el nombre, el obispo de Apartadó, y la presencia del padre de Rú. Por ejemplo, los claretianos como comunidad hicieron una denuncia muy fuerte porque hicieron aterrizar un helicóptero de la fuerza pública dentro de una cancha de un colegio. Los jesuitas, las religiosas, ha habido gente que ha hecho un trabajo muy importante. Entonces yo pienso que la religión puede ser manipulable y que puede jugar un papel como de aumentar la enajenación, y eso no hay que ser ingenuos con respecto a eso. Pero al mismo tiempo también hay unas personas de iglesia, si a alguien le interesa lo de religión, hay un sacerdote impresionante que es un santo, que es Federico Carrasquilla de las Comunas de Medellín. Él hizo un texto con respecto a una reflexión propiamente de fe,
o sea, ya no desde lo político, sino como desde la fe. Yo agradezco enormemente la acogida, la resonancia, la sensibilidad de la gente y ojalá con Claudia y con Mónica, Claudia Patricia y Claudia Mónica estemos en contacto y si alguien quiere, tengo textos, tengo referencias, tengo otras discusiones y también estoy pues unido con otros colectivos por otros lados y podemos hacer puentes de puentes. Yo pienso que hay que hacer énfasis en que los tiempos se agotan, en que hay que ser pragmáticos y hay que decidir y que si la violencia se difunde y se vuelve la única salida sea una salida de fuerza, inclusive gente que apoyó el paro, pero que ha sufrido mucho el paro, son pequeños productores, campesinos que están desabastecidos, que están pobres, que están perdiendo la cosecha. Es un exabrupto que en un país con hambre se bote alimentos. Entonces hay que mirar las circunstancias de Cali, que son unas, pero un paro que está empobreciendo a los campesinos es inviable, no se puede prolongar. Entonces, llamo a la Rubén Darío Jaramillo, es una maravilla. Llamo a que hagamos análisis de enorme complejidad, a mucha responsabilidad en el lenguaje, a no hacer eco de la épica, a tratar de ver y de asistir y de replicar todo lo que son trabajos de arte, de performance, de canto, de música, y tratar de que si no tenemos una salida democrática y negociada, lo que se viene es una degradación del conflicto y se viene es una insurrección y no hay condiciones reales de hacer resistencia a una violencia desproporcionada. Pero no quiero abusar de mi tiempo. Si alguien quiere más al final intervenir en alguna cosa o hacer una conclusión, les agradezco mucho. Hay otra persona, ya le voy a dar permiso de coanfitriona a la señora Miriam Pinilla, bien puede activar su audio y su video. Bueno, un fraternal y combativo saludo desde USA, desde el exilio. Soy Miriam Pinilla, simplemente entro a hacer como una reflexión, gracias a la universidad, a mis compatriotas y al profesor. La reflexión es simplemente que el problema del mundo es el problema del individuo. Las revoluciones de sangre y aguardiente no resuelven nada. Una herencia que dejó en Europa con Carlos Marx y toda la juventud la ha asumido. Esto se logra mediante la inteligencia, podemos salvar nuestra tierra, podemos solucionar el problema del hambre, de la miseria, solo con la inteligencia podemos vencer el monstruo de todas las revoluciones de aguardiente. Si el individuo cambia, cambia la sociedad, porque la sociedad es la proyección del individuo. Por ejemplo, si yo soy una delincuente, algo, la sociedad armar mi equipo y así no la pasamos. Entonces, si queremos cambiar verdaderamente nuestro hogar, nuestra familia y el mundo, lo que tenemos que cambiar es cada uno de nosotros, revolucionar nuestra conciencia porque estamos totalmente encallecidos. Muchas gracias a todos, la universidad y a todos por habernos permitido esta participación. Quiero preguntarle al profesor, ¿es procedente en este momento, después de más de un mes de lucha en la calle, ya está esta vez para hacer llamar a una asamblea constituyente, porque ya no tenemos constitución? Es una colcha de ratazos que han hecho los sinvergüenzas, cada uno en los 200 y pico de años, los mismos con las mismas, y tenemos es que liberar a Colombia. Entonces, bajo esas
para nosotros es más positivo votar una Asamblea Nacional Constituyente, constitución que ya tenemos escolcha de retazos. ¿Qué opina, profe? Perdón, ese es otro tema largo. Ariel Ávila ha hecho una explicación muy clara sobre 4 posibles salidas, que hay una que es la chilena, la colombiana, la peruana y la venezolana. Yo soy completamente opuesto a pensar en llamar a una constituyente. No, por favor, en una situación tan caótica como la que tenemos, sería tremendamente manipulada. Si pudieron manipular un plebiscito que era con una pregunta de sí y no, ¿cómo manipularían una constituyente? Yo pienso que la Constitución del 91 tiene ponentes maravillosos, tiene cosas excelentes, y me invoco también la memoria de Carlos Gaviria Díaz. Él era un hombre completamente fiel a la Constitución, y yo pienso que precisamente lo que tenemos que hacer es hacer cumplir la Constitución. Bueno, y Damián también nos está pidiendo la palabra. Damián, bien pueda, tiene también todos los permisos activos. Buenas tardes. Yo quiero hablar de una cosa, y es una pregunta que vengo debatiendo hace muchos días ya, bueno, muchos días no, hace varios días, bastante tiempo, con varios de mis amigos, colegas y amigas demás, y es justamente sobre cómo entendemos la violencia. Porque es innegable lo que sucede en Colombia, es una cosa que, como yo le estaba explicando, le estaba contando alguna vez a alguien, es una cosa que se sabe en todo el mundo. En Colombia el Estado viola los derechos humanos, y eso es ya de por sí un decir redundante, porque ante los organismos internacionales se entiende violación de los derechos humanos como un acto cometido por agentes del Estado, porque es el Estado el que firma la Carta de los Derechos Humanos y por ende es el único que puede violarlos, ¿no? Partiendo de eso, mi pregunta es, porque yo me di cuenta de que si bien yo no puedo estar de acuerdo con las violencias que se dan desde ciertos sectores, porque justamente una amiga me lo preguntaba, y es como, ¿cómo hacemos para evitar que ciertos sectores sociales ejerzan violencias cuando las reciben? Y me di cuenta de una cosa, y es que yo no puedo estar de acuerdo con por ejemplo, una acción como muchas que se han visto en el país. No quiero caer aquí a colación, pero no puedo evitar preguntarme cómo hace uno para juzgar estos casos, o cómo hace uno para salir de esos ciclos de violencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, más allá de las violencias que estamos viviendo por parte del Estado en el marco del contexto del paro nacional, podemos citar las miles de violencias que han surgido en el marco del conflicto armado, que eso es una cosa que pareciera que no se entiende, y es cuando hablamos de desaparecidos forzados, el marco epistemológico que hay para ello, el marco legal, la definición de desaparecido forzado, es una persona detenida por agente o por auspicio de agentes del Estado y de la cual no se supo haber. Y tenemos en Colombia un registro de entre 80 y 120.000 desaparecidos forzados, que puede ser puede ser más de 20 veces las cifras que tienen para Chile, que sufrió un proceso de dictadura. O por ejemplo, justamente por estos días me estoy leyendo Aniquilar la Diferencia, que es uno de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde hablan sobre las memorias de los sectores LGBT en el marco del conflicto armado. Y, por ejemplo, una chica trans cuenta que más allá de las miles de violencias que hay, muchas veces a los policías se le era legal en el país, y siguió sucediendo a pesar de que no fue legal a partir de la década del 80, cuando se reforma el Código Penal del país, y aún después de todas las cosas que se hicieron organismos como las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, y a partir de lo ratificado también en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional especialmente, pero que siguieron sucediendo. Y esta chica justamente lo que dice es, un día llegan los policías a Los Mártires, a Santa Fe, que es donde tradicionalmente se han ubicado las chicas trans
en Bogotá, porque pues muchas de ellas ya sabemos que les toca ejercer la prostitución como única medida para poder sobrevivir y alimentarse y mantenerse vivas, por ponerlo en algunas palabras, y que un día llegan y se llevan a a ella y a 2 de sus amigas solo por ser chicas trans, y después las llevan hasta la estación de policía, las desnudan completamente, las bañan con unos chorros de agua de este tamaño. No voy a hacer la muestra de tamaño, pero así dice ella dice de este tamaño mientras hace la seña con las manos. Y las dejan desnudas, humilladas, y después de esa humillación meten a 3 chicas trans en una celda con 30 sujetos más, donde la mayor parte de ellos quieren violarlas y tienen que entre ellas que defenderse. Entonces, y no solo eso, por ejemplo, los miles de casos de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas y las fuerzas militares, como el caso de la niña en Vera violada por 7 policías, y los muchos otros casos de larga data, porque como sabemos que sucede en el conflicto armado, es que porque ya se sabe que eso es así, no es una cosa que sea mentira, que las mujeres han denunciado, las organizaciones feministas han denunciado, y es que cuando a una mujer la viola un guerrillero en el conflicto armado, muchas veces después llegaron los militares y los paramilitares, la policía, el ejército y demás, y dijeron, es que usted ya fue mujer de un guerrillero, porque no puede ser mujer de nosotros, y la vuelven a violar entre 3 o 4. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo hacemos para desarticular la violencia en este país, si en muchos casos las violencias surgen también de un proceso de digna rabia y no son violencias equiparables unas a las otras? Es decir, ¿cómo puedo equiparar yo una violencia como es pintar una pared a una violencia como sufrir un desgarro y una unión de ano y vagina producto de violaciones sistemáticas? ¿Cómo hago yo para equiparar eso? ¿Cómo hago yo para equiparar un escudo de un muchacho de un muchacho de los sectores más vulnerados de esta sociedad con decapitaciones sufridas dentro del marco del contexto armado, ejercidas por los paramilitares que después se pusieron a jugar fútbol con cabezas de niño en medio de una masacre? ¿Cómo puedo yo equiparar una piedra con las cientos de masacres que tienen los policías y los militares a su cargo dentro del marco del contexto del conflicto armado en el país? ¿Cómo hago yo para equiparar todas esas violencias con entre 80 y 120.000 desaparecidos, con decapitaciones, procesos de tortura, de sevicia? ¿Cómo hago yo para equiparar estas violencias y cómo hago yo para desarticular esos argumentos? Entonces, yo no quiero justificar ese tipo de violencias, pero a mí me parece que yo en lo personal no tengo esos argumentos. O sea, yo soy partidario también de que la protesta tiene que hacerse en marco de un contexto de protesta pacífica, pero es que en Colombia nos ha quedado imposible. Y yo lo digo como una persona que cuando sale a las marchas y cuando sale a las movilizaciones, yo nunca he llegado a pintar una pared ni he llegado a tirar una piedra, pero entiendo de dónde surgen esos procesos de digna rabia y esos procesos de justa violencia también, porque yo no voy a decir que las violencias todas sean injustas, pero es que este conflicto nos ha dejado una serie de dolores en el alma, en los cuerpos, y ahora, ¿cómo hacemos para desarticular esas violencias? ¿Cómo lo hacemos? Es que yo de verdad todavía no encuentro respuestas sobre ello. Claudia, no sé. Y muchas gracias por la respuesta. Claudia. No sí, sé, profesor Andrés, adelante. Si no tiene. sé cuánto tiempo tengamos y pues porque también tenemos como que ir concluyendo lo que él dice. Sí, así es. Tenemos unos 5 minutos para que usted haga el cierre con las apreciaciones a que dé lugar la pregunta de los estudiantes y ya pasamos al último punto, que es el cierre del curso. Perfecto. Hago un comentario que no es suficiente. La pregunta del compañero Damián es muy importante. Yo pienso que hay que mirar las complejidades. Esa es una cosa grande. Entonces, hay unos asuntos que son morales, otros asuntos que son legales y otros asuntos que son éticos. Entonces, primero que todo, me parece importante mirar la complejidad y cómo separar. Yo pienso que habría que ver
en el sentido contrario de lo que usted dice, o sea, ¿cómo van a ser equiparables tal violencia con tal otra que es tan desmedida y tan desproporcionada? Entonces yo pienso que habría que mirar muy bien de dónde proviene la violencia y diferenciarlas. De todas maneras, a mí me parece que hay que hacer una claridad con respecto a lo que se llaman vías de hecho, y tenemos que producir o trabajar en las sociedades para que o sea, nosotros tenemos que cumplir la ley, y lo otro es que debería haber como unos protocolos de marcha. No estoy hablando de protestódromos, ni estoy hablando de que la gente marche por las orillas de los caminos, pero tenemos que ser, por una parte, más estratégicos en el sentido de que ya sabemos cómo se desborda la marcha. Entonces, ¿por qué no actuamos para que no se desborde? Por ejemplo, va a llegar un momento en que yo vivo en una ciudad pequeñita que es Manizales, no es comparable con Cali o con Medellín o con Bogotá, pero aún aquí se desborda de una manera impresionante. Entonces yo digo, va a llegar un momento en que si no ponemos como una estrategia, los mismos marchantes, los mismos participantes de manera espontánea, que sea una cosa como que surja del sentido del paro, pues entonces lo que se viene es la violencia desproporcionada. Entonces, o sea, lo veo como una medida de pragmatismo. O sea, ¿qué violencia generamos y qué violencia puede venirse como respuesta? Esa es una parte muy, muy grave y muy delicada. Entonces, cuando nosotros tenemos acciones, precisamente, o sea, si yo estoy en una marcha, como usted lo dice, si yo no estoy causando vandalismo y me atacan, entonces ahí puedo tipificar un delito, puedo tipificar un montón de cosas, pero los mismos marchantes se dejan involucrar y se dejan confundir, entonces es muy complicado. Entonces, o sea, no tengo la respuesta. Yo pienso que hay que mirar las complejidades, hay que separar a los actores, hay que tratar de que el ciudadano no se convierta, no dé pie para que se convierta en que lo confundan con un combatiente. Y la otra cuestión es que las marchas tienen que tener un sentido, o sea, un paro tiene que tener como una proporcionalidad y tiene que tener también como unos límites. O sea, aquí estamos pensando en desbordar el paro en una insurrección, o el paro tiene que tener como una lógica. ¿Cuál es la lógica del paro? Eso no lo debemos preguntar nosotros dentro de los colectivos, dentro de las academias, dentro de las universidades, dentro de las familias. ¿Cuál es el sentido de un paro? Y yo pienso que el fin no justifica los medios. Y para terminar, también pienso que tenemos que ser realistas en el sentido de cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. Entonces, ya llevamos 60 muertos. O sea, eso es un costo absolutamente imponderable. Entonces, nada que se logre justifica 60 muertos. Entonces, o hacemos una tregua o ponemos unas condiciones o tenemos que tener como un sentido de realidad. Digo, ¿para dónde va esto? Ok, profesor Andrés Calle, muchísimas gracias por sus aportes. Quisiera leer algo que escribió Diego Suárez en el chat, que estuvo súper activo ese chat el día de hoy. Estas narrativas para la paz son y deben ser una iniciativa a todo nivel para fortalecer la apuesta por construcción de paz e incidencia en agenda pública y política. Nos deja usted una ventana gigante para seguir reflexionando, muchas posibilidades para reflexionar el presente. Considero que la tarea de todo este ejercicio, cada vez que con Claudia y el equipo, desde el Sistema Universitario del Eje Cafetero Su Eje, desde el Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica, emprendemos la tarea de generar estos espacios, pues nos sentimos a veces, no sé, como
tan sorprendidas de todo lo que surge en estos espacios que quisiéramos fueran más de diálogo, pero por la cantidad de personas no es posible, pero sin embargo se genera en el otro movimiento. Mi maestro doctorado Hugo Semelman decía todo el tiempo, lo que nosotros debemos hacer en este tiempo es pensar y mover el pensamiento y propiciar en nosotros mismos y en los otros y en las otras precisamente eso, el mover el pensamiento, y al mover el pensamiento se mueve el lenguaje, obviamente, y al mover el lenguaje se apalabra el mundo de una manera distinta, y esa es nuestra tarea. Si los que entraron aquí hace tantas semanas que estamos nosotros acá, tanto este curso de narrativas para la paz como los que están compartiendo también el espacio del diplomado, pues salen iguales. Eso no, digamos, eso es una cosa que se sale de las manos de cualquiera, ¿cierto? Porque todas estas reflexiones y todas estas preguntas que se hacen en estos espacios generan algo en uno. Y al generar algo, pues como que uno empieza a moverse también hacia otro lugar. Como le digo a mis estudiantes de humanidades, uno tiene que agudizar la mirada. Y al agudizar la mirada es leer los contextos, formarse argumentos a partir de la lectura, estudiar mucho sobre el tema, porque pues seguir diciendo lo que dicen los medios y seguir con unas verdades vacías, si es que se puede decir que hay verdades vacías, seguir en ese vacío informativo pues no tiene sentido. Muchas gracias, profesor, creo que quedamos con muchísimas preguntas. Este ejercicio pues hoy llega a su fin. Claudia Patricia va a dar el cierre al taller de narrativas para la paz, y la invitación siempre es que desde la Universidad Tecnológica de Pereira, desde el Departamento de Humanidades, desde el Sistema Universitario del Eje Cafetero, pues estamos generando este tipo de acciones y están ustedes invitados e invitadas a seguir participando en estos espacios. Claudia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor Andrés, muchas gracias, profesora Claudia Mónica, desde la Escuela de Paz del Eje Cafetero, el Sistema Universitario del Eje Cafetero, su eje, y la Universidad Tecnológica de Pereira. Quiero agradecer su participación en el taller de narrativas para la paz, cohorte 2, proceso que hace parte de la Agenda Regional de Paz del Eje Cafetero. Esperamos que estos procesos toquen el corazón de las personas que participan en estos espacios, cuyo propósito fundamental es apostar a la construcción de paz y, lógicamente, buscar un país mejor. Es la posibilidad de construir a través de la palabra un diálogo activo de posturas abiertas, fluidas y flexibles, que signifiquen una dinámica circular en donde nuestra apuesta invita a respetar la vida en sus múltiples dimensiones y a sembrar cotidianamente desde los espacios en los que nos encontremos esa cultura de paz. Así como hay narrativas que se posicionan a través de fake news, o sea, noticias falsas, y dispositivos retóricos que no pasan por la razón, sino que motivan la emoción e invitan a actuar con miedo, a difundir verdades a medias, noticias o frases cargadas de odio y mentira, e información sacada de contexto. Vale la pena mirarnos a ese espejo y reflexionar en torno a cuál es nuestra apuesta, nuestra posición y responsabilidad frente a las narrativas que circulan y las noticias o información que compartimos. ¿Qué información multiplico? ¿Qué tipo de información comparto desde mis redes sociales o en mi círculo más próximo? ¿Qué significó para ustedes este curso de narrativas? ¿Sigo replicando esas narrativas de odio o mi pensamiento, como dice bien la profesora Claudia Mónica, se ha movido? La palabra puede ser esa brisa suave, el remedio para nuestro espíritu y nuestra alma, brindarnos el aliento, la tranquilidad, la inspiración y la fuerza para continuar. Pero también puede ser la causa de nuestra enfermedad o de la enfermedad, que destruye, posiciona el miedo, rompe nuestra paz interna o nos contamina. Quiero cerrar este curso dejándoles un pequeño poema de Mario Benedetti y agradecer por su participación y su presencia. El poema se llama La Palabra. La palabra pregunta y se contesta, tiene alas o se mete en los túneles, se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico, divulga los secretos sin aviso e inventa la oración de los ateos.
Es el poder y no es el poder del alma, y el hueso de los signos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que armó cuando era pensamiento. Perdón, y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro o como un niño y embadurnar de rojo la memoria. Puede salir de casa en silencio y regresar con el morral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio. Golpean las ventanas, se diluvia y el corazón le abre los póstigos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos al futuro. De nosotros depende qué compartimos, cómo está nuestro corazón y si contribuimos a esa circulación de odio y de veneno. Muchísimas gracias. Hasta luego para todos y todas. Gracias a todos, muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto y ojalá que haya solución negociada pronto, que no se nos desborde este país más. Es un absurdo y perdemos todos mucho, es muy triste.